Bendiciones, hermanos, hermanas. En este nuevo día seguimos meditando en las Escrituras. Estamos leyendo el libro de Job. Hoy lo haremos en los capítulos 8 y 9. Les recuerdo que estoy tratando de utilizar muchos recursos o comentarios de distintos libros. No los citaré uno a uno porque en realidad prefiero hacer una mezcla de todos ellos, tomando las ideas principales que espero que nos ayuden a poder crecer espiritualmente, a poder comprender mejor la verdad que nos transmite este libro. Creo que es un libro complejo, pero también confío en el Señor que nos ilumina, que nos guía y que nos permite crecer. Y eso es mi oración, que todos podamos crecer juntos en el conocimiento de su verdad. Veremos en estos capítulos, o más bien dicho, ayer leímos sobre Elifaz, quien había hablado ya en estos capítulos 4 y 5, y en su discurso había recordado sus propias experiencias y había recurrido a ellas para poder hablar a Job. También él habló de revelaciones directas que había recibido por medio de visiones nocturnas. Así que podríamos bien hablar sobre Elifaz y decir que este amigo, o el llamado el primer amigo de Job, tenía algunas características que podrían clasificarlo como un carismático. Hoy día vamos a ver el segundo amigo de Job, llamado Bildad, quien era diferente. Este habló de sus propias experiencias y pronunció palabras con un tono mucho más dogmático. Podría ser considerado un tradicionalista que prefería echar mano a las enseñanzas de los padres y anima incluso a otros a hacerlo también. Al menos eso sugieren algunos comentaristas por lo que aparece en el versículo 8 del capítulo 8. Bildad siguió fielmente lo que sus padres habían dicho y aplicó rígidamente esas enseñanzas a la situación por la que estaba atravesando Job. Sin duda es un interesante punto de vista. En lo que leemos, vemos que Bildad se preocupaba, perdón, por la justicia de Dios. Este seguía el argumento de Elifaz sin agregar algo nuevo en realidad, pero era mucho más directo y también era mucho más punzante. Este creía que en la justicia retributiva. Elifaz creía que las calamidades sufridas por los hijos y Job eran resultado de sus propios pecados. Bildad termina ejerciendo una especie de autoridad que simplemente no le corresponde. Al juzgar a Job y defender, entre comillas, a Dios, se convertía no solamente en un consejero, sino que se estaba convirtiendo en juez, usurpando de esa manera lo que solamente corresponde a Dios. Bildad piadosamente le recomendó a Job que buscara a Dios y que implorara la gracia del Todopoderoso, que si éste lo hacía y fuera limpio y recto, Dios restauraría su morada y engrandecería su porvenir. Así que Bildad, a pesar de que hay verdades inherentes en sus palabras, se acercaba peligrosamente a la misma teología que comprendía el adversario, Satanás, y sobre la que nosotros vimos en el capítulo 1 que retó a Dios sobre Job, la cual es básicamente una teología completamente egoísta, pero sobre todo materialista. El amigo de Bildad no entendía que los pensamientos de Dios, tampoco entendía la teología de la gracia y la fe, y mucho menos la esperanza que hoy día nosotros tenemos en el mundo venidero. Para Bildad, la prueba de la integridad de una persona se evidenciaba con las bendiciones que eran visibles y las calamidades que eran evidencia de la maldad de aquellos que las recibían. Por lo tanto, según su libro, no había otra interpretación posible para el sufrimiento de Job. De acuerdo a su doctrina o su interpretación, se ejercía el veredicto divino en la tierra durante la vida de uno. En este punto, creo prudente que nosotros podamos dar una mirada a lo que nos cuenta nuestro Señor Jesucristo y que podemos leer en los Evangelios. Si vamos al libro de Lucas, capítulo 13, versículos del 1 al 5, dice así: En esa misma ocasión había allí algunos que le contaron acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con la de sus sacrificios. Respondiendo Jesús les dijo: ¿Pensáis que estos galileos eran más pecadores que todos los demás galileos porque sufrieron esto? Os digo que no, al contrario, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. ¿O pensáis que aquellos 18 sobre los que cayó la torre en Siloé y los mató eran más deudores que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo que no, al contrario, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente.
En este relato vemos que el fondo es el mismo. No podemos medir la bondad de una persona en base a las desgracias que le ocurren o las bendiciones materiales que éste recibe. En todos, Dios tiene un plan. Eso también queda manifiesto en el capítulo 9 del libro de Juan. Si usted va a los versículos 2 y 3, verá que dice, y sus discípulos le preguntaron diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciera ciego? Jesús respondió, ni este pecó ni sus padres, sino que está ciego para que las obras de Dios se manifiesten en él. Así que tenemos que recordar siempre y en todo momento que Dios tiene planes maravillosos y como vimos ayer, nuestra limitada razón no nos dejará apreciar muchas veces la magnitud de lo que está haciendo en medio incluso de ese dolor. Luego, cuando estemos leyendo el capítulo nuevo, veremos que Job comienza su réplica a este discurso de Bildad, aceptando que Dios es justo y que no pervierte su justicia. Sin embargo, en esta oportunidad, la profunda preocupación de Job era, ¿cómo se justificaría entonces el hombre ante Dios? Job ya había perdido la mayor parte de sus posesiones, había perdido a sus hijos y estaba sufriendo un dolor tan intenso que casi estaba fuera de él mismo. Por lo tanto, su pregunta era, ¿por qué? ¿Qué había hecho para merecer esto? ¿Sería verdad que era culpable de grandes pecados como sus amigos le habían sugerido? Él consideraba que era justo. Por lo tanto, podríamos decir que no habían respuesta a sus preguntas. Un detalle adicional sobre esta lectura, en el versículo 13, usted leerá la expresión los que ayudan a los soberbios o los que ayudan a Rahab. Y no sé qué versión está usted leyendo hoy día, pero sí quiero decirle que se refiere no a Rahab la prostituta, sino que se refiere a los enemigos de Dios, a las fuerzas del mal, como también se menciona en el Salmo 89:10. En el término hebreo se aplica principalmente como los de Egipto, pero haciendo referencia como a los enemigos del pueblo de Dios. Así que es solamente un dato, la palabra Rahab que aparece en el versículo 13 de este capítulo no se debe confundir con el nombre de la mujer que ya nosotros leímos en Josué capítulo 2, perdón. Así que así bien en español suenan como si fuera una misma palabra, en hebreo hace referencia a dos cosas completamente distintas. Así que bueno, finalmente hermanos y hermanas, veremos cómo Job comprendía que él como un humano no podía contender contra Dios. Esto queda claramente establecido en este capítulo. Él no puede hacer nada contra el maravilloso Creador. Él comprendía muy bien la diferencia y el resultado de la contienda. Así que leemos que en algún momento él dice, si solo hubiera alguien que pudiera ser de árbitro entre nosotros. Era un clamor que salía desde el corazón de Job. Otras versiones dicen que si hubiera un juez o un mediador. Job anhelaba que apareciera alguien que pudiera mediar entre tan abismante diferencia que existe entre el hombre y su creador. Podríamos decir que en esta necesidad estamos nosotros de acuerdo con Job. Necesitamos que alguien pueda mediar entre Dios y nosotros. Pero hoy día nosotros tenemos la respuesta. Jesucristo es el único que podía poner su mano en el hombro de Dios, otra mano en el hombro del hombre y los unió. Este quitó la justa ira de Dios sobre el hombre al desviarla y hacer que el castigo cayera sobre él mismo. Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, abrió el camino para que el hombre se acercara a Dios y se dirigiera a Él sin temor alguno. Así que no despreciemos esta gran verdad y acerquémonos confiados a Dios, confiando en sus propósitos y en su amor.